Al lado derecho de Cristo, un desalmado muestra sin rebozo su inhumana alegría ante el sufrimiento ajeno, aunque su rostro gesticulante de odio está dominado por otro sentimiento muy diferente, que, bajo los estragos de la vejez, expresa ya el arrepentimiento. Por sus proporciones y el brillo de su túnica color rojo rubí, Cristo domina toda la escena. Su rostro aparece anegado en lágrimas. Sin embargo, el dolor físico no parece alcanzarle, sino solamente el dolor moral de contemplar una humanidad indigna de su alto destino. A su derecha, un hombre recubierto de una armadura parece impasible, indiferente, sin alma. Tan soberbio personaje se cree quizás lo bastante fuerte para menospreciar el drama de la pasión, pero el resplandor de Dios es más poderoso que el egoísmo del ser humano. Ya el hierro de la coraza está invadido por los rojizos reflejos de la túnica de Cristo. Por último, en primer plano, y como separadas del conjunto, la Virgen María y sus dos compañeros siguen con ansiedad los preparativos de un sirviente que aparece barrenando a conciencia un orificio en el madero de la cruz. Hay virutas esparcidas por el suelo. El sacrificio se acerca. Paul Claudel ha dicho del Greco que era el pintor del esfuerzo. Debe añadirse además que es el pintor de una espiritualidad llevada al paroxismo, pareja los impulsos de una Santa Teresa de Ávila o de un San Juan de la Cruz. Para Cocteau, el gran artista greco-toledano no es un ser, sino un mito. El Greco es un llamamiento, una plegaria, un grito, una mirada de prisionero al tragaluz. Tampoco entre sus contemporáneos faltaron elogios al genio pictórico que también supo aclimatarse en Castilla. Un maestro de lenguaje estético, Luis de Góngora, compuso para él un epitafio. Esta forma elegante, oh peregrino, de pórtido luciente, dura llave, el pincel niega al mundo más suave, quien dio espíritu al leño, vida al lino, su nombre aún de mayor aliento dino, que en los clarines de la fama cabe, el campo ilustra de ese mármol grave, venéralo y prosigue tu camino, yace el Greco, heredó naturaleza, arte y el arte estudio iris colores, feo luces, si no sombras Morfeo, tanta urna, a pesar de su dureza, lágrimas beba y cuanto suda olores, corteza funeral de árbol sabio. August Meyer señala que la nerviosidad, la fuerza explosiva de la concepción visionaria y de la concepción de un conjunto eran atributo personal de este hombre, solitario en su arte, pero después de su muerte el Greco y su genio pictórico cayeron en el olvido y no volvió a ser apreciado como se merece hasta finales del siglo pasado y principios del actual. Morales, la escuela levantina y los retratistas. Aunque Luis de Morales fue distinguido por Felipe II con algunos encargos para el Escorial, no actuó durante mucho tiempo en Castilla, sino que al parecer permaneció la mayor parte de su larga vida en Extremadura, su patria. Nacido en Badajoz a principios del siglo XVI, muerto en 1586 en la miseria, creó este artista con inextinguible amor y acaso con la más profunda piedad un gran número de composiciones religiosas que le valieron la denominación de Divino Morales. Es un representante característico de la primera etapa del estilo renacentista en la península y estudió con tanto cariño como Juan de Juanes la pintura milanesa de la escuela de Leonardo. El rasgo melancólico adquiere en Morales una importancia general y profunda. Entre los numerosos pintores de la región levantina española, Corrente, Ribalta y otros, destaca el valenciano Juan de Juanes, 1523-1576, hijo de otro notable pintor. Todavía se discute si estuvo o no en Italia, a pesar de habérsele dado el título de Rafael Español, si bien recuerda más a Leonardo da Vinci en su cena por los estudios psiconómicos de sus componentes. Murió en Beaucaire, Valencia, cuando terminaba el retablo mayor de la iglesia parroquial de dicha población. ¿Acaso mayor importancia para la historia española alcanzan los retratistas de la época, en especial Pantoja de la Cruz, 1551-1608, discípulo de Sánchez Coelho y pintor de cámara de Felipe II y Felipe III, artista que incluso en sus cuadros de asunto religioso tomó como modelos a miembros de la familia real para representar sus personajes? Su retrato de Felipe II ha logrado fama universal. Procedente de los Países Bajos, el pintor Antonio Moro, Antonis More, de Utrecht, uno de los mejores retratistas del mundo, expresó por vez primera esa dignidad, incluso esa altivez que aprecia el español, acaso en demasía, imitando el arte del holandés Jan van Scorel, tiene como el sentido de la distancia en el contacto psicológico, si bien a ello añade la tendencia tonal del Tiziano.
la composición de Antonio Moro y la actitud de sus personajes fundamentan el arte español del retrato a escala internacional. Influyeron poderosamente no solo en Pantoja de la Cruz y en Sánchez Coelho, sino en el propio Velázquez. Por último, Alonso Sánchez Coelho, 1531-1588, vástago de una linajuda familia portuguesa, pasó su juventud en Lisboa, donde conoció a Antonio Moro. Desde 1557 desarrolló sus actividades en la corte de Felipe II, donde pintó gran número de retratos de personajes palaciegos, obras que constituyen documentos históricos y culturales de máxima importancia. Creó el tipo de retrato cortesano desde un punto de vista artístico y mostró en tal género un camino que sus sucesores seguirían estrictamente hasta llegar a la meta ideal, el insuperable Velázquez. Artistas flamencos del siglo XVI. El arte borgoñón aparece como un obsequio de los Países Bajos dedicado a Occidente, como el arte del Renacimiento es un maravilloso don de Italia, admirable milagro europeo. Pese a querellas dinásticas y guerras nacionales, los continuos intercambios intelectuales y culturales confirman y garantizan la perennidad de la civilización europea. En arquitectura se insinuó en el gótico flamígero una sistematización de los elementos decorativos italianizantes, entre otros monumentos, el Palacio de los Príncipes Obispos de Lieja, el Tribunal del Franc de Brujas y el Palacio de Margarita de Austria, en Malinas, mezclan íntimamente las tradiciones góticas y las aportaciones del Renacimiento. Este último triunfa en la casa de la Ansa de Amberes, actual ayuntamiento, cuyos planos fueron confiados a Cornel Floris de Briand. La curva evolutiva de la arquitectura renacentista en los Países Bajos es válida además para la escultura coetánea. Salvo las actitudes patéticas de los personajes de que aparecen sobrecargados, los retablos de principios del siglo XVI mantienen aún las formas góticas y las estatuas yacentes de los sepulcros también conservan la posición horizontal y la inmovilidad de antaño. Al propio tiempo, un artista logró imponerse por una sensibilidad que lo elevaba por encima de la simple habilidad de sus contemporáneos. Jacques de Broqueur, originario de Mons, residía hacía años en Roma, cuando los cánones de Saint-Barthélemy le solicitaron que erigiese en su colegiata unos sitiales, un trascoro y una tribuna. Todo cuanto los revolucionarios franceses dejaron en pie de este conjunto admirable ofrece una gracia sin igual. Jacques de Breuil fue un auténtico hombre de Renacimiento, por la resonancia profunda de sus obras, por su individualidad netamente definida, pero, según palabras de Simón Brioche, superó el Renacimiento propiamente dicho por ciertos aspectos de su personalidad y su amplio eclecticismo y su forma de ver las cosas, que es a veces extrañamente expresionista. Los pintores de los Países Bajos siguieron ciegamente a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci o Rafael, pero ni Jean Saert ni Bernard van Orley, que eran los mejores, llegaron a igualarlos. En cambio, manteniéndose fuera del alcance de la marea romanizante, aunque sin rechazar lo esencial del espíritu nuevo, dos hombres lograron conservar intacta su personalidad, Patinir y Bruegel. El primero de ellos no tenía otra ambición que la de pintar el mundo en su inmensidad y su variedad. Se llamaba Joaquín Patinir y amaba ante todo la naturaleza de su país natal, las rocas de la región de Dinan, los bosques junto a los flancos de las colinas, los caminos a través de los trigales. El segundo también pretendía pintar en igual estilo, y el genio artístico residía en él. Se llamaba Pedro Bruegel. Como la mayoría de los pintores de entonces, viajó mucho por Italia. En 1553 se hallaba en Roma, desde donde fue a Nápoles y Sicilia, pero su personalidad era bastante firme y no se dejaba dominar por influencias externas. Los paisajes de los maestros venecianos, por otra parte, lo conmovían más que las grandiosas evocaciones del veronés. Lo que salvó a Bruegel de la imitación servil de los italianos fue su amor a la vida real. Pronto se apasionó por la representación directa de las actividades y anhelos de cuanto lo rodeaban. Sus compañeros de Bohemia, las mozas del Figón, los aldeanos trabajando, los cazadores en la nieve, los pueblos en fiesta. Pero no describía solo al hombre tal como se lo ve, lo escrutaba también tal como es, buceando en el fondo de sí mismo, lo que ignora de su propia personalidad. De ahí procede la obsesión de lo sobrenatural que llamea en la armonía roja y negra de la Dule Griet, y además la crueldad, un tanto amarga como en Jerónimo Bosch, que se mezcla casi siempre en sus más locas farsas.
porque sería minimizar a Bruegel si lo redujéramos al simple papel de cantor de las truculentas fiestas aldeanas. Basta con contemplar la caída de Ícaro, la adoración de los magos o la serie de los proverbios para percatarse de la filosofía y la honda gravedad del pintor. Filosofía instintiva, por supuesto, más próxima al folclore que a Santo Tomás de Aquino. La obra de Bruegel nació en tierra flamenca y jamás en las cogitaciones especulativas de los humanistas, aunque ello no impide identificar ciertas ideas propias de la época, como la que anunciaba Erasmus: quitadle la máscara al sileno y hallaréis lo contrario de lo que habéis visto. Es preciso insistir que en la caída de Ícaro hay algo más que un poema de colores claros, bastante raros en Bruegel. Existe también la voluntad del pintor en no conceder a la desmesurada ambición humana más que un lugar mínimo, insignificante, apenas si se distingue la caída de Ícaro, en comparación con el orden eterno de la naturaleza, el labrador en su campo, el pastor entre sus corderos, la nave sobre el océano en calma ideal, las nubes cuyas sombras se persiguen y se perseguirán siempre en el cielo de los Países Bajos. Pedro Pablo, Peter Paul Rubens. El temperamento barroco, que apenas admite otro lenguaje que el más sonoro y arrebatador, nadie lo poseyó tanto como el pintor Pedro Pablo Rubens, gran señor y cortesano de mucho tacto, humanista, ávido de todos los conocimientos y caballero ebrio de cabalgada sobre el blanco corcel español, que supo remontar el escalafón de los honores al propio tiempo que propagaba por occidente sus cuadros de ardiente brillantez, cálidos como la carne y claros como la luz. Su genio artístico glorificó la victoria de la Contrarreforma y en las nuevas iglesias su elocuencia pictórica completó la de los predicadores jesuitas. Aún resplandece su arte entre una embriaguez de colores. Rubens pertenecía a un linaje de posición notable y nació en 1577 en Siegen, en Westfalia, donde su familia vivía desterrada por haber mantenido relaciones su padre con Ana de Sajonia, segunda esposa de Guillermo de Orange. Rubens regresó a Amberes después de la muerte de su progenitor, cuando contaba unos 12 años. El muchacho recibió educación de paje en el seno de una noble familia, pero muy pronto se despertó su interés hacia la pintura. Al principio, cuando empezó a dedicarse a ella, en 1590, Rubens se inscribió en las líneas del romanismo que le habían allanado el camino, habituado al público a las tonalidades y al dinamismo meridionales. Recibió los primeros elementos del dibujo de Tobias Bernhard y de Adam van Noort, pero Otto Benius, heredero del estilo monumental de Floris, debió influir en él más hondamente. Destino ingrato el de los maestros de Rubens. Su papel de transición explica la evolución del arte desde el siglo XVI, pero de ninguna manera la eclosión del genio. Este brotaría al regreso de un viaje más o menos aventurero por España e Italia, 1600-1609. El joven pintor acababa de casarse con Isabel Brandt. Dedicado a saborear su felicidad, se representó a sí mismo junto a su esposa en un decorado agreste, vibrante de sol, él contemplando la vida con la serenidad del hombre seguro de su porvenir, ella, linda burguesa, que sonríe en su atuendo elegante y confiando en su marido, cálido poema de amor conyugal en su plenitud. Las iglesias de Amberes habían sido despojadas de sus tesoros de arte por los iconoclastas. Era preciso rehacerlo todo, desde los altares hasta los cuadros que ornaban las capillas de las corporaciones. En 1610 Rubens emprendió para la iglesia San Walpurga la erección de la cruz. Violenta, animada de un poderoso movimiento rítmico, la obra es magistral, aunque tributaria aún de Miguel Ángel. 2 años más tarde, en el Descubrimiento, se había liberado totalmente de sus modelos italianos. La obra artística de Rubens. En sus sucesivas obras, los colores de Rubens fueron haciéndose más luminosos, sus cuerpos adoptaron formas del arte flamenco más musculosas, el brío desbordado, la composición geométrica, a la conmovedora lanzada, 1616 sucedieron las sacudidas cegadoras de los milagros de San Ignacio y de San Francisco Javier. Luego emprendió la monumental serie de lienzos encargada por la reina María de Medici. Su retórica no fatiga la mirada, pero ofrece singular encanto cuando se detiene en un detalle cualquiera, sobre los tritones y las sirenas del desembarco de María de Medici en Marsella, por ejemplo. Las olas cabrillean con transparencias azules y verdes, y la espuma subraya su sabor salado en los cuerpos ondulantes. Todo el sentido cósmico del barroco se desprende de esta escena que relega a segundo término a la propia reina que desembarca del navío.